Hola, soy Mateo. Mis propios padres intentaron obligarme a entregarles la herencia de mi abuelo para salvar a mi hermana de la bancarrota. Lo hicieron en el lugar que más admiraban, sin saber que me estaban pidiendo que destruyera mi futuro en el mismísimo imperio que yo había construido en secreto. Es increíble cómo las personas que deberían protegerte son a veces las que te empujan al abismo con una sonrisa. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu único valor es lo que puedes darles a los demás? Antes de contarles cómo terminó esa cena en La Corona y la cara que pusieron cuando descubrieron la verdad, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando un hijo invisible finalmente decide hacerse ver. La historia de mi familia siempre ha sido un desequilibrio constante, una balanza permanentemente inclinada hacia un lado. Mis padres, Ricardo e Isabel, viven en una ostentosa casa en Coral Gables, obsesionados con las apariencias, el estatus y, sobre todo, con mi hermana menor, Sofía. Para ellos, yo, a mis 26 años, era poco más que una sombra, una decepción silenciosa. Mientras a Sofía le financiaban cada capricho, incluyendo una boutique de lujo que ahora se ahogaba en deudas, a mí me ignoraban por completo. El conflicto real estalló cuando decidieron que la solución a los problemas de mi hermana era mi futuro. El fondo fiduciario de $250,000 que mi abuelo, el único que alguna vez creyó en mí, me había dejado al morir. Querían que se lo entregara todo sin condiciones. Mi abuelo no me dejó solo dinero. Me dejó un legado de valores que mis padres nunca entendieron. Su viejo reloj, el que llevo en mi muñeca todos los días, es mi recordatorio constante de ello. No es un Rolex brillante como el que le regalaron a Sofía para su cumpleaños número 21, sino un reloj simple, de cuero gastado y con pequeñas marcas del tiempo. Cada vez que lo miro escucho su voz diciéndome: Mateo, el verdadero valor no se exhibe, se construye en silencio. Él vio en mí una determinación que mis padres confundían con falta de ambición. Mientras ellos me veían como el hijo que no encajaba en su mundo de fiestas y apariencias, mi abuelo me animaba a seguir mis pasiones, sin importar cuán modestas parecieran a los ojos de los demás. La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde. Su voz, como siempre, tenía ese tono frío y distante, como si estuviera coordinando una cita de negocios. Mateo, tu padre y yo queremos invitarte a cenar esta noche en La Corona. Me quedé en silencio por un segundo. La Corona, el restaurante más exclusivo y pretencioso de todo Miami. Un lugar al que ellos iban para ser vistos, para codearse con la élite de la ciudad. Nunca me habían llevado allí. De hecho, rara vez me invitaban a salir a menos que necesitaran algo. Una alarma sonó en mi cabeza. Esto no era una cena familiar para reconectar, era una emboscada. Acepté, con una extraña mezcla de aprensión y una incipiente resolución. Sabía que algo iba a pasar, pero por primera vez en mi vida no sentía miedo, sino una especie de calma gélida. Llegué al restaurante y los vi sentados en una de las mejores mesas con vista a la bahía. Parecían los reyes de un pequeño reino de apariencias. Mi padre, Ricardo, con su traje perfectamente cortado, y mi madre, Isabel, con joyas que probablemente costaban más que mi apartamento entero. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla, y sus miradas de desaprobación apenas disimulada me lo confirmaron. Mateo, qué bueno que pudiste venir, dijo mi padre sin levantarse. Mi madre me dio un beso al aire, cuidando de no rozar mi mejilla. El ambiente era tenso, cargado de una formalidad que no tenía nada que ver con el cariño familiar. El murmullo de las conversaciones elegantes y el tintineo de las copas de cristal a nuestro alrededor solo hacían que el silencio en nuestra mesa fuera más pesado y significativo. La conversación inicial fue una farsa predecible y dolorosa. Me preguntaron por mi trabajito con un tono condescendiente, sin esperar realmente una respuesta. En cambio, llenaron el aire con alabanzas a Sofía, describiendo sus desafíos con la boutique como si fuera una heroína luchando una batalla épica. En lugar de una joven mimada que había malgastado una fortuna. Está bajo mucho estrés, pobrecita, comentó mi madre suspirando dramáticamente. Tiene un espíritu de emprendedora como tu padre, añadió, ignorando por completo que la empresa de mi padre se basaba en conexiones
y no en mérito. Yo solo asentía, sintiendo cómo cada palabra era una pequeña piedra que añadían a la carga que llevaba sobre mis hombros. Estaban preparando el terreno, construyendo el escenario para el golpe final que sabían que iban a dar. Y entonces, el golpe llegó. Justo después de que el mesero sirviera el vino, mi padre carraspeó y deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba. El sonido fue sordo, pero para mí retumbó como un disparo. Mateo, comenzó con una seriedad fingida. Vamos a ser directos. La boutique de Sofía necesita una inyección de capital urgente. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no es suficiente. Abrió la carpeta, revelando una pila de documentos legales. Este es el acuerdo para que nos cedas tu fondo fiduciario. Son $250,000. Es tu deber como hermano y como hijo ayudar a tu familia. Es lo correcto. Lo dijo sin titubear, sin una pizca de vergüenza en su rostro. No era una petición, era una orden disfrazada de obligación moral. Quedé paralizado con la copa de agua a medio camino de mis labios. El aire se volvió denso, pesado. Busqué en el rostro de mi madre alguna señal de duda, una grieta en esa fachada de frialdad, pero no encontré nada. Su expresión era de impaciencia, como si mi silencio fuera una ofensa. Es por el bien de todos, Mateo. La familia siempre se apoya, dijo, repitiendo el mantra que usaban cada vez que querían justificar sus egoísmos. En ese preciso instante, un mesero que pasaba tropezó ligeramente con la pata de su silla. No fue nada grave, un simple traspié, pero la forma en que mi madre rodó los ojos, con un desdén tan profundo y genuino, me lo confirmó todo. Su arrogancia, su falta de empatía, no era solo conmigo, era con el mundo. Y ese mesero, ese joven al que despreció con una mirada, era mi mejor amigo, Javier. Esa mirada fue la gota que derramó el vaso. Todo el dolor, toda la humillación acumulada durante años, se transformó en una claridad helada. Ya no sentía tristeza, solo una determinación inquebrantable. Disculpen un momento, dije, con una voz que apenas reconocí como mía. Me levanté y caminé hacia el baño, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No fui allí a llorar ni a derrumbarme. Me paré frente al espejo, me mojé la cara y me miré a los ojos. Vi el reflejo del viejo reloj de mi abuelo en mi muñeca. Apreté la correa de cuero gastado, sintiendo la fuerza de su legado, de sus palabras. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto muy corto a Javier. Ahora, el plan que había estado construyendo en las sombras durante meses estaba a punto de ver la luz. Regresé a la mesa, listo para terminar la farsa en mis propios términos. Al volver a la mesa, el aire parecía haberse solidificado. Mis padres me observaban con una mezcla de impaciencia y expectativa, como si mi breve ausencia hubiera sido una deliberada falta de respeto. La carpeta de cuero seguía allí, en el centro de la mesa, un depredador silencioso esperando a que yo me rindiera. Me senté lentamente, sintiendo el peso de sus miradas. La calma que había encontrado en el baño no se había ido. Al contrario, se había asentado en mi interior como una armadura invisible. Ya no era la víctima asustada que esperaban. Era un hombre que había tomado una decisión. Mi padre, sin perder un segundo, deslizó la carpeta hacia mí con un gesto seco. Su rostro era una máscara de seriedad calculada, la misma que usaba en sus reuniones de negocios cuando quería intimidar a alguien para que aceptara un maltrato. Esta vez yo no era un socio comercial, sino su propio hijo. Ricardo, mi padre, carraspeó, un sonido áspero que cortó el murmullo elegante del restaurante. «Bueno, Mateo, no tenemos toda la noche», dijo su voz con un filo de autoridad. Empujó un costoso bolígrafo Montblanc a través de la mesa, deteniéndolo justo al lado de los documentos. El gesto era claro. «Firma y acabemos con esto. Es un procedimiento simple. Tú firma aquí y aquí», señaló con el dedo, «y el abogado se encargará del resto mañana por la mañana. Para el mediodía, Sofía tendrá los fondos para salvar su negocio». No había ni rastro de duda en su tono. Para él mi herencia no era mía. Era un recurso familiar que estaba siendo egoístamente retenido. Me miró fijamente, esperando obediencia inmediata, como si fuera un empleado más al que podía dar órdenes sin esperar réplica alguna. La humillación no estaba solo en la petición, sino en la absoluta certeza de que yo cedería sin luchar. Mi madre, Isabel, adoptó una estrategia diferente,
una más sutil, pero igualmente cruel. Colocó su mano sobre la de mi padre, un gesto de apoyo teatral, y me dirigió una mirada que pretendía ser comprensiva. «Cariño, sé que esto puede parecer repentino», comenzó con una voz suave y melosa, «pero piensa en tu hermana, está devastada. Trabaja día y noche, y ver su sueño desmoronarse así. Nos está rompiendo el corazón». Hizo una pausa dramática, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Esto no es solo dinero, Mateo. Es la felicidad de Sofía, es la reputación de nuestra familia. ¿Te imaginas el escándalo si su boutique quiebra? Sería una vergüenza para todos nosotros». La manipulación era tan descarada que casi resultaba absurda. Estaba usando la palabra familia como un arma, una forma de avergonzarme para que cumpliera con sus deseos, sin importar el costo para mí. En ese momento, un recuerdo fugaz pero doloroso cruzó mi mente. Tenía 16 años y había ahorrado durante meses para comprar una guitarra eléctrica de segunda mano. No era cara, pero para mí representaba un mundo de posibilidades. Cuando se lo conté a mis padres, mi padre se rió y dijo que era una pérdida de tiempo y dinero. 2 semanas después, para el cumpleaños de Sofía le compraron un caballo de pura sangre que costó una fortuna y que ella montó apenas un par de veces antes de aburrirse. Esa era la dinámica de nuestra familia. Sus sueños eran inversiones. Los míos, distracciones sin importancia. Ahora, me pedían que sacrificara el único legado tangible que me quedaba, el regalo del único hombre que había creído en mis sueños para financiar el último capricho de mi hermana. El viejo reloj en mi muñeca se sintió más pesado que nunca. Ignorando el bolígrafo, miré a mi padre directamente a los ojos. Mi voz salió tranquila, desprovista de la ira que sentía por dentro. «¿Han leído este documento en su totalidad?», pregunté. La pregunta pareció descolocarlos. Parpadearon confundidos, como si hubiera hablado en otro idioma. No esperaban resistencia, y mucho menos una pregunta que insinuara que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Era un pequeño acto de desafío, un cambio sutil en el guión que ellos habían escrito para esta noche. Por un instante, el control absoluto que creían tener se tambaleó. Mi padre frunció el ceño, una arruga de irritación formándose entre sus cejas. Mi madre retiró la mano de la mesa. Su postura se volvió más rígida. La calma en mi voz parecía molestarles más que cualquier grito o acusación. El silencio que siguió a mi pregunta fue denso y cargado de tensión. «¿Qué clase de pregunta es esa, Mateo?», espetó mi padre, recuperando la compostura. Su tono era cortante y lleno de desdén. «Por supuesto que lo hemos leído. Nuestro abogado lo redactó. Son solo formalidades legales para transferir el fideicomiso. No intentes hacerte el inteligente ahora. Esto no es uno de tus proyectitos. Esto es serio». La palabra proyectitos fue lanzada como un dardo, diseñada para recordarme mi lugar, para minimizarme y hacerme sentir insignificante. Para él, mi vida entera era una colección de pasatiempos sin valor, mientras que los problemas de Sofía eran crisis de estado. No veía la ironía de estar sentado en el restaurante más exitoso de la ciudad, un lugar que encarnaba todo lo que él admiraba, mientras me menospreciaba por no ser como él. Su arrogancia era tan grande que le impedía ver más allá de sus propias narices. Isabel intervino de nuevo, su voz ahora con un matiz de advertencia. «Tu padre tiene razón. No compliques las cosas innecesariamente. Hacemos esto para proteger el nombre de la familia, algo que quizás no entiendas del todo», dijo, y su mirada recorrió mi ropa sencilla con una desaprobación apenas velada. «La gente en Coral Gables habla. Un fracaso como el de Sofía sería una mancha en nuestra reputación. Tienes el deber de evitarlo». La mención de su exclusivo vecindario lo decía todo. Su preocupación no era realmente por Sofía, sino por las apariencias, por lo que dirían sus amigos en el club de campo. Mi futuro, el legado de mi abuelo, era simplemente un precio aceptable a pagar para mantener intacta su frágil fachada de éxito y perfección. Me estaban pidiendo que me prendiera fuego para mantenerlos a ellos calientes un poco más. Bajé la vista hacia mi muñeca, hacia el reloj de mi abuelo. La correa de cuero gastado se sentía familiar y reconfortante contra mi piel. Recordé sus palabras. «Mateo, no dejes que nadie te diga cuánto vales. El valor real es silencioso.
se construye con trabajo y honestidad, no con ruido y apariencias. En ese preciso instante, sentí una profunda desconexión con las dos personas sentadas frente a mí. Vivíamos en universos diferentes. El de ellos estaba hecho de cristal y oro, brillante pero frágil. El mío estaba construido sobre una base sólida de principios que ellos nunca podrían comprender. Levanté la mirada y por primera vez no vi a mis padres. Vi a dos extraños. Dos personas consumidas por un vacío que intentaban llenar con cosas equivocadas. La lástima que sentí por ellos fue más fuerte que la rabia. Con un movimiento lento y deliberado, empujé la carpeta de cuero y el bolígrafo de vuelta hacia el centro de la mesa. No fue un gesto agresivo, sino definitivo. Necesito pensarlo, dije, mi voz aún firme y serena. Sabía que esa respuesta era peor para ellos que una negativa rotunda. Una negativa les habría dado algo contra lo que luchar, una razón para gritar y acusarme. Pero mi calma, mi aparente indecisión los desarmaba. Les quitaba el control de la situación, y eso era algo que no podían soportar. El poder había cambiado de manos, aunque ellos aún no se dieran cuenta. La cena que habían planeado como una ejecución se estaba convirtiendo en un juicio, y ellos estaban, sin saberlo, en el banquillo de los acusados. La reacción de mi padre fue inmediata y predecible. Su rostro se enrojeció de ira. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las copas de vino tintinearan peligrosamente. ¿Pensarlo? No hay nada que pensar, exclamó, su voz subiendo de volumen y atrayendo las miradas de las mesas cercanas. O eres parte de esta familia o no lo eres. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas con tu egoísmo. Siempre has sido igual, Mateo. Atrapado en tu pequeño mundo, sin ambición, sin entender cómo funciona la vida real. ¿Qué vas a hacer tú con ese dinero de todos modos? ¿Gastarlo en otra de tus ideas inútiles? Cada palabra era un golpe, un intento desesperado por herirme y recuperar el control. La humillación pública era su último recurso, su arma final. Pero justo cuando su ira alcanzaba su punto álgido, y mi madre me miraba con una decepción gélida, una figura se materializó a nuestro lado. Era Javier. Se había acercado a la mesa con la discreción de un profesional, pero su presencia tenía un peso que solo yo podía entender. Mis padres lo ignoraron al principio, demasiado inmersos en su propio drama. Javier no dijo nada, simplemente se quedó allí, esperando el momento perfecto. Vi en sus ojos una señal, una pregunta silenciosa. ¿Estás listo? Asentí casi imperceptiblemente. La farsa había durado demasiado. El telón estaba a punto de caer, y el acto final no sería el que mis padres habían planeado. El verdadero dueño del escenario estaba a punto de reclamar su lugar. Javier se inclinó ligeramente, con una profesionalidad impecable que contrastaba violentamente con la furia descontrolada de mi padre. ¿Hay algún problema, señores? ¿Puedo ofrecerles algo?, preguntó. Su voz era un bálsamo de calma en medio de la tormenta. Mis padres lo miraron como si fuera una aparición molesta, un insecto que se había colado en su burbuja de privilegio. Mi padre, Ricardo, frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción. «Estamos en medio de una conversación privada», espetó, agitando una mano en el aire para despacharlo. Para él, Javier no era una persona, era parte del decorado, un sirviente cuya única función era ser invisible hasta que se le necesitara. No tenía idea de que el sirviente era mi socio, mi confidente, el coarquitecto del mundo en el que ahora se sentía tan poderoso. Ignorando la grosería de mi padre, Javier mantuvo su compostura. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, una comunicación silenciosa que solo nosotros entendíamos. Luego se dirigió a mi padre con una deferencia que era casi una burla. «Mis disculpas, señor. Es solo que noté la tensión, y mi deber es asegurar que todos nuestros clientes tengan una experiencia excepcional», dijo, y luego, con un movimiento sutil, se giró hacia mí. «Especialmente nuestros clientes más distinguidos. Señor Mateo, ¿desea que le traiga la botella de vino que reservó para ocasiones especiales? Creo que esta podría ser una de ellas». El uso del señor Mateo y la mención de una botella reservada colgó en el aire, una anomalía que mis padres no supieron cómo procesar. La confusión se instaló en el rostro de Ricardo,
Parpadeó, como si tratara de recalibrar la realidad. «Señor Mateo, ¿botella reservada?», repitió su voz cargada de incredulidad y desdén. Miró de Javier a mí, y luego de vuelta a Javier. «Él es mi hijo. No tiene nada reservado aquí. Ahora, si nos disculpa, tenemos asuntos familiares que tratar». La condescendencia en su voz era palpable. Estaba tan acostumbrado a verme como una figura menor, una extensión sin importancia de sí mismo, que la idea de que yo pudiera tener algún tipo de estatus en un lugar como este le resultaba completamente absurda. Mi madre, por su parte, observaba la escena con una mueca de disgusto, como si la familiaridad del mesero conmigo fuera una mancha en su reputación. Javier no se inmutó. Mantuvo su sonrisa profesional, una máscara perfecta de serenidad. «Por supuesto, señor. Como usted diga», respondió, pero antes de retirarse, dejó una última pieza en el rompecabezas que estaba construyendo en sus mentes. «Solo cumplo con las instrucciones directas de la gerencia, y la gerencia tiene al señor Mateo en la más alta estima». Con una leve inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se alejó con pasos silenciosos y seguros, dejándonos en un silencio mucho más denso y pesado que antes. La bomba de relojería que yo había activado con mi mensaje de texto estaba haciendo tic-tac, y mis padres podían oírlo, aunque no supieran de dónde venía el sonido. El control que creían tener se estaba desvaneciendo. El arrebato de mi padre se había disipado, reemplazado por una irritación perpleja. Me miró fijamente, sus ojos entrecerrados tratando de descifrar el enigma. «¿Qué fue todo eso?» «¿Conoces a ese mesero? ¿Le pagaste para que hiciera este numerito?», preguntó, buscando desesperadamente una explicación que encajara en su visión del mundo, una en la que yo seguía siendo el hijo insignificante. Su mente no podía concebir una alternativa. La idea de que yo pudiera tener una vida, una identidad o un éxito del que él no supiera nada, era una imposibilidad lógica para él. Era más fácil creer en una conspiración elaborada que aceptar que quizás nunca me había conocido en absoluto. Fue mi madre quien intentó restaurar el orden, recurriendo a su táctica favorita, el menosprecio sutil. Soltó una risita forzada y condescendiente. «Ay, Ricardo, no le des importancia. Probablemente es un truco para sacarnos una propina más grande. La gente de su clase es así», dijo con un gesto vago hacia donde Javier había desaparecido. «Volvamos a lo importante. Mateo, cariño, esta situación con tu hermana no puede esperar. Deja de crear distracciones y firma los papeles. Seamos una familia unida por una vez». Su intento de minimizar lo que acababa de suceder era tan transparente que resultaba patético. Estaba tratando de meter al genio de nuevo en la botella, pero ya era demasiado tarde. La dinámica había cambiado irreversiblemente. La miré y por primera vez no sentí el aguijón de sus palabras. Su desdén ya no me alcanzaba. Me apoyé en el respaldo de mi silla, adoptando una postura relajada que contrastaba con su rigidez. «Es curioso que hables de clases, mamá», dije, mi voz tranquila pero cortante. «Siempre has estado muy preocupada por las apariencias, por pertenecer al círculo correcto. Pero a veces, las personas que menosprecias son las que construyen los mundos que tanto admiras». Mis palabras no eran una acusación, sino una simple declaración de hechos. Sin embargo, para ellos sonaron como una afrenta. Vi un destello de furia en los ojos de mi madre. La furia de alguien cuya autoridad moral, por muy falsa que fuera, acababa de ser cuestionada. El recuerdo del reloj de mi abuelo volvió a mi mente, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Él nunca se preocupó por los clubes de campo ni por los apellidos importantes. Su valor residía en su carácter, en su integridad, en el respeto que se ganaba con sus acciones, no con su cuenta bancaria. Mis padres, en cambio, habían construido un castillo de naipes sobre la base del estatus. Y ahora un simple mesero, una persona sin clase a sus ojos, había causado una grieta en sus cimientos. La ironía era tan profunda que casi sonreí. Estaban tan obsesionados con la fachada que nunca se molestaron en mirar qué había detrás, ni en el mundo ni en su propio hijo. Ricardo, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos, decidió volver a la carga con su única arma. Golpeó la carpeta de cuero con el dedo índice. «Basta de juegos de palabras, Mateo. Esto no es una clase de filosofía. Es la vida real.
Y en la vida real, tu hermana necesita este dinero. ¿Vas a firmar o no? Es la última vez que te lo pido amablemente. Su voz era un gruñido bajo, una amenaza apenas contenida. El bolígrafo Montblanc seguía allí, una pequeña y brillante arma, esperando a que yo la usara contra mí mismo. La presión en la mesa era casi física, un campo de fuerza de expectativas y demandas. El momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Mis ojos se movieron de la cara enfurecida de mi padre a la expresión helada de mi madre y luego a la carpeta sobre la mesa. Sentí el peso de 26 años de invisibilidad, de ser una nota a pie de página en la historia de mi propia familia. Pero ya no era un peso que me aplastara, era un combustible. Levanté la vista y busqué a Javier al otro lado del salón. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Asentí. Una señal minúscula, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándola. Él entendió perfectamente. La farsa, como bien había dicho mi padre, estaba a punto de terminar. Pero el protagonista del acto final no era quien él creía. El telón estaba a punto de levantarse sobre una verdad que destruiría su mundo. Con mi sutil asentimiento, el engranaje final de mi plan se puso en marcha. Un silencio pesado cayó sobre nuestra mesa, un vacío que el murmullo elegante del restaurante no podía llenar. Mis padres me miraban fijamente, sus rostros una mezcla de furia contenida y expectativa. Esperaban mi capitulación. Después del arrebato de mi padre, del desprecio de mi madre, el guión que ellos habían escrito dictaba que yo debía encogerme, disculparme y firmar. Veían mi silencio como el preludio de la derrota, la última pausa antes de que el hijo débil finalmente obedeciera. No tenían idea de que ese silencio no era de miedo, sino de poder. Era la calma que precede a la tormenta, y yo era el ojo de esa tormenta, observando cómo su mundo de apariencias estaba a punto de ser arrasado. En lugar de tomar el bolígrafo, levanté mi copa de agua con una mano firme y tomé un sorbo lento. El gesto fue deliberado, un pequeño acto de rebelión que los descolocó por completo. Mi padre apretó la mandíbula, un músculo temblando en su mejilla. Mi madre exhaló un suspiro impaciente, casi un bufido. Mi calma los enfurecía más que cualquier grito. Dejé la copa sobre el mantel de lino blanco y mis ojos se posaron en la carpeta de cuero. La miré por un largo momento, no como una amenaza, sino como un objeto irrelevante, una reliquia de un pasado que estaba a punto de terminar. Luego, levanté la vista y los miré a ellos, a las dos personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, pero que solo veían en mí un medio para un fin. La lástima que sentía por ellos era un escudo que me protegía de su veneno. Rompí el silencio, pero no con la respuesta que esperaban. Mi voz era conversacional, casi casual. ¿Les gusta este lugar?, pregunté haciendo un gesto vago con la mano para abarcar el salón opulento, las luces tenues y la vista espectacular de la bahía de Miami. ¿La comida? ¿El ambiente? ¿Cumple con sus expectativas? La pregunta los tomó por sorpresa. Se miraron el uno al otro, confundidos. Para ellos era una desviación incomprensible, una táctica de dilación infantil. No podían entender que mi pregunta era el centro de todo, el escenario sobre el cual se representaría el acto final de nuestra tragedia familiar. Estaban tan concentrados en el texto de su obra que no se habían dado cuenta de que yo era el dueño del teatro. Isabel, mi madre, fue la primera en recuperarse, recurriendo a su habitual condescendencia. Por supuesto que nos gusta, Mateo, es la corona. Es el mejor restaurante de la ciudad, por eso te trajimos aquí, dijo, enfatizando la última parte como si me estuvieran haciendo un favor. Pero no estamos aquí para hacer una reseña gastronómica. Estamos discutiendo algo serio, el futuro de tu hermana, el honor de nuestra familia. Te agradecería que te centraras. Su respuesta era la encarnación perfecta de su ceguera. Admiraban el resultado final, el símbolo de estatus, pero despreciaban el proceso, el trabajo, el esfuerzo que se necesitaba para construir algo así. Estaban enamorados de la fachada, ignorando por completo los cimientos. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Me alegra que les guste», repetí suavemente. Puse mucho trabajo en él. La frase flotó entre nosotros, ambigua y cargada de un significado que ellos no podían ni empezar a descifrar.
Vi cómo sus mentes procesaban la información, buscando la interpretación más lógica dentro de su limitado universo. La conclusión a la que llegaron era predecible y en cierto modo patética. Vieron en mis palabras una confesión de fracaso, una admisión de que mi vida era tan insignificante que había tenido que trabajar en un lugar como este en algún puesto servil. La idea de que yo pudiera haber contribuido a la creación de su lugar favorito era una imposibilidad cósmica. Mi padre soltó una carcajada seca y sin alegría. ¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? ¿Aparcaste coches aquí un verano? ¿O quizás puliste la platería? Se burló, su voz goteando desprecio. Mateo, por favor, detén esta farsa. Te estás poniendo en ridículo. Estás avergonzándonos a todos. Coge el bolígrafo y firma los papeles de una vez. Ahora. Con un gesto brusco, empujó el bolígrafo Montblanc a través de la mesa. El objeto se deslizó sobre el mantel y se detuvo justo delante de mi mano. Era un ultimátum, su último intento de imponer su voluntad a través de la humillación y la fuerza bruta. El restaurante entero pareció contener la respiración, esperando mi siguiente movimiento. Pero justo en ese instante, como si hubiera sido coreografiado, dos figuras se acercaron a nuestra mesa. Una era Javier, con su impecable uniforme de mesero. La otra era un hombre mayor, de cabello plateado y vestido con un traje a medida, que gritaba autoridad y elegancia. Su presencia cambió instantáneamente la atmósfera a nuestro alrededor. Los comensales de las mesas cercanas bajaron la voz, reconociendo a alguien de importancia. Mis padres, demasiado absortos en su propio drama, apenas se percataron al principio. Pero la gravedad de la situación se hizo evidente cuando el hombre de cabello plateado se detuvo justo al lado de mi silla, ignorando por completo a mi padre, el supuesto patriarca de la mesa. Javier, manteniendo su rostro impasible, habló primero, y sus palabras no se dirigieron a mis padres, sino a mí. Señor Mateo, disculpe la interrupción. Todo está listo según sus instrucciones, dijo con una deferencia formal. Luego se giró hacia el otro hombre. El señor Alvear, nuestro director general, insistió en venir a saludarlo personalmente. El título director general resonó en el aire. El señor Alvear me tendió la mano con una sonrisa cálida y genuina. Mateo, es un placer verte disfrutando de una noche libre. Espero que tu familia esté disfrutando de la velada. Por favor, cualquier cosa que necesiten, no duden en pedírmela directamente. Le estreché la mano, sintiendo la mirada atónita de mis padres sobre mí. El mundo de Ricardo e Isabel se detuvo. Sus rostros eran un lienzo de pura confusión. Miraron a Javier, el simple mesero. Miraron al señor Alvear, un hombre que irradiaba el tipo de poder y estatus que ellos pasaban toda su vida tratando de emular. Y luego me miraron a mí, su hijo invisible, el de los proyectitos, el que no tenía ambición. La escena era incomprensible para ellos. Su sistema de castas, su jerarquía de valor basada en el dinero y las apariencias, se estaba desmoronando ante sus ojos. El director general de la Corona no solo me conocía, sino que me trataba con un respeto profundo, casi reverencial. La disonancia cognitiva era tan fuerte que los dejó mudos, incapaces de procesar la realidad que se desplegaba frente a ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, volví mi atención hacia ellos. No había triunfo en mi mirada ni rencor, solo una calma serena. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la imagen del director general esperando pacientemente a mi lado se grabara en sus mentes. Dejé que comprendieran, sin que yo tuviera que decir una sola palabra, que el poder en esa mesa nunca les había pertenecido. El hijo al que habían intentado despojar de su futuro en ese mismo restaurante no era un invitado, era el rey en su propio castillo. La preparación había terminado. El escenario estaba listo para la revelación final, una verdad que no solo los humillaría, sino que redefiniría toda su existencia. Mi padre, Ricardo, fue el primero en romper el hechizo, aunque su voz sonaba extraña, despojada de su habitual arrogancia. Se dirigió al señor Alvear, pero sus ojos seguían fijos en mí, como si tratara de resolver una ecuación imposible. ¿Socio? ¿Qué quiere decir con socio? Debe haber un error. Él es mi hijo, Mateo. No tiene ninguna conexión con este lugar. Su negación era casi desesperada, un intento patético
de forzar la realidad para que se ajustara a la narrativa que había construido durante toda mi vida. No podía aceptar que el mundo que él admiraba y el hijo que despreciaba pudieran coexistir en la misma frase. La confusión en su rostro era tan profunda que por un momento sentí una punzada de lástima, pero se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por la fría resolución que me había acompañado toda la noche. El señor Alvear me miró, buscando una guía. Le di un asentimiento casi imperceptible, una señal de que podía irse, de que yo me encargaría del resto. Entendió perfectamente. Con la diplomacia de un hombre acostumbrado a manejar situaciones delicadas, se dirigió a mi padre, con una sonrisa cortés pero firme. No hay ningún error, señor. El señor Mateo no es solo nuestro socio más valioso. Es la mente maestra detrás de todo esto. Sin él la corona no existiría, dijo, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de la ignorancia de mis padres. Ahora, si me disculpan, tengo otros asuntos que atender. Disfruten de su cena. Con una última inclinación de cabeza hacia mí, se dio la vuelta y se alejó, dejándonos en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. La burbuja de su realidad acababa de estallar. Mi padre giró su cabeza hacia mí lentamente, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. ¿Mente maestra? ¿De qué está hablando? Esto es un circo. Una farsa elaborada. Siseó, su voz baja y amenazante para no llamar más la atención. ¿Cuánto les pagaste a estos actores para que montaran este espectáculo, Mateo? ¿Estás tan desesperado por impresionarnos que recurres a estas mentiras infantiles? ¿Usaste el dinero de tu abuelo para esto? Su mente se aferraba a la explicación más lógica que podía concebir. Que yo era un mentiroso, un farsante, porque la alternativa, que yo fuera exitoso sin él, a pesar de él, era simplemente impensable. Era más fácil para él creer que yo era un estafador que aceptar que él había estado ciego. Mi madre, Isabel, encontró su voz, pero temblaba de una emoción que no pude identificar, una mezcla de humillación y rabia. Ricardo tiene razón. Esto es una locura. Mateo, esta broma o lo que sea, ha ido demasiado lejos. Nos estás avergonzando. La gente nos está mirando, susurró lanzando miradas nerviosas a las mesas cercanas. Su preocupación principal, incluso en medio del colapso de su mundo, seguía siendo la misma. Las apariencias. ¿Qué diría la gente? No le importaba la verdad, solo la percepción. Deja de jugar y dinos qué está pasando realmente. Firma los papeles y terminemos con esta noche horrible. Su intento de recuperar el control era tan débil, tan desesperado que casi me hizo sonreír. Ya estaban perdidos y ni siquiera sabían cuánto. Fue entonces cuando Javier dio un paso al frente. Ya no era el mesero discreto y servil. Su postura era erguida, su mirada directa y firme. Se plantó al lado de la mesa, una presencia silenciosa pero imponente. Mis padres lo miraron, primero con irritación, luego con una creciente inquietud. Había algo en su comportamiento que ya no encajaba en la categoría de empleado. Se dirigió a ellos, su voz tranquila pero con un filo de acero que cortó la tensión. Con el debido respeto, señores, esto no es ninguna broma, y creo que hay algo fundamental que no han entendido sobre esta noche. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, preparando el escenario para el golpe de gracia, el momento que cambiaría todo para siempre. Dejó que el silencio se prolongara, asegurándose de tener su atención total y absoluta. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse. El tintineo de los cubiertos se silenció. Era como si un foco de teatro nos hubiera aislado del resto del mundo. Javier miró a mi padre, cuyo rostro estaba congestionado por la ira, y luego a mi madre, cuya expresión era un mar de confusión y miedo. No había rastro de servilismo en su mirada, solo la calma de alguien que está a punto de decir una verdad ineludible. Entonces, con una claridad devastadora, pronunció las palabras que yo había estado esperando escuchar toda mi vida. Disculpen la interrupción, pero ¿ustedes saben quién es el dueño de este lugar? La pregunta los golpeó como una ola. Se quedaron sin aliento, sus mentes buscando frenéticamente una respuesta. El dueño. Debía ser algún magnate inmobiliario, un inversionista famoso, una de las figuras de poder que ellos tanto admiraban y envidiaban. Sus ojos recorrieron el salón, como si esperaran que esa figura mítica apareciera de entre las sombras
para resolver el misterio. La idea de que la respuesta a esa pregunta estuviera sentada frente a ellos, vistiendo ropa sencilla y un reloj viejo, era tan ajena a su universo que ni siquiera la consideraron como una posibilidad remota. Su arrogancia era un velo tan grueso que les impedía ver la verdad más obvia. Estaban atrapados en su propio laberinto de prejuicios. Javier no esperó a que encontraran una respuesta que nunca llegaría. Con un movimiento lento y deliberado, casi ceremonial, levantó una mano y señaló discretamente en mi dirección. No dijo mi nombre. No tuvo que hacerlo. El gesto fue silencioso, inequívoco y absolutamente demoledor. La verdad, fría y afilada como un fragmento de hielo, se clavó en sus corazones. Vi el momento exacto en que la comprensión los alcanzó. Sus ojos se abrieron de par en par. La negación se desmoronó y fue reemplazada por un horror paralizante. El hijo invisible, el fracaso silencioso, el de los proyectitos, era el dueño. El rey del castillo, en el que ellos se sentían tan importantes solo por ser invitados. Su mundo se vino abajo en un instante de silencio atronador. El color desapareció de sus rostros. Se quedaron pálidos como estatuas de cera. Me miraron, pero su mirada era diferente. Por primera vez en 26 años, no me veían como su hijo, sino como un extraño, un enigma, el creador del imperio de lujo que tanto anhelaban. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que resultaba casi poética. Habían venido al símbolo máximo del estatus en Miami para despojarme de mi futuro, sin saber que me estaban pidiendo que destruyera mi presente en el mismísimo altar de mi éxito. Su sistema de valores, construido sobre la arena movediza de las apariencias y el dinero de otros, se había derrumbado. La humillación fue total, absoluta, y lo peor de todo para ellos, silenciosa y pública. Sin decir una sola palabra, extendí la mano y tomé la carpeta de cuero que había estado sobre la mesa como una sentencia de muerte. Sentí el peso de los documentos, el peso de sus expectativas, de su egoísmo. Mis padres me observaban, sus cuerpos rígidos por el shock, incapaces de moverse o hablar. No los miré. Mis ojos estaban fijos en los papeles que pretendían dictar mi futuro. Luego, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, los rompí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue agudo y claro en el silencio de la mesa. Fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Volví a doblar los trozos y los rompí de nuevo, convirtiendo su acuerdo en confeti sin valor. Coloqué los pedazos de papel rasgado en el centro de la mesa, una pequeña pila de ruinas justo al lado del brillante bolígrafo Montblanc que mi padre me había empujado con tanta arrogancia. El acto estaba completo. El mensaje enviado. Levanté la vista y los miré por última vez. La furia y la confusión habían sido reemplazadas por una expresión vacía, hueca. Estaban derrotados no por mi éxito, sino por su propia ceguera. Me levanté de la silla, me alisé la camisa y me ajusté la correa del viejo reloj de mi abuelo en la muñeca. Le di a Javier un último asentimiento, un agradecimiento silencioso que lo decía todo. Y luego, sin mirar atrás, me di la vuelta y me alejé, dejándolos solos en mi restaurante, ahogándose en la verdad que nunca quisieron ver. Al salir de la Corona esa noche, el aire húmedo de Miami nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. No sentí una explosión de euforia ni el dulce sabor de la venganza. Sentí un vacío, pero no del tipo doloroso. Era un vacío tranquilo, el espacio que queda cuando finalmente te quitas un peso que has cargado durante toda tu vida sin darte cuenta. Javier me alcanzó en la puerta, ya sin su uniforme. No dijo nada, solo puso una mano en mi hombro. Ese simple gesto de apoyo incondicional valía más que todas las palabras de aprobación que mis padres nunca me dieron. Le devolví el gesto con una media sonrisa y seguí caminando hacia mi auto, sintiendo por primera vez en mi vida que me dirigía hacia mi verdadero hogar, no solo hacia el apartamento donde dormía. El sonido de mis pasos en el pavimento era el único ruido en mi mundo, y sonaba a libertad. El viaje de regreso a mi apartamento fue surrealista. Pasé por las calles iluminadas de Brickell, viendo los rascacielos que mis padres tanto admiraban, símbolos de un éxito que medían en metros cuadrados y vistas panorámicas. Pero por primera vez no sentí la punzada de la inferioridad. Mi pequeño apartamento, en un barrio mucho más modesto,
De repente se sintió como un palacio. Era mi santuario, un lugar construido con mi propio esfuerzo, donde cada objeto tenía una historia que me pertenecía. Al llegar, me senté en mi sofá desgastado y me quité el reloj de mi abuelo. Lo coloqué en la mesita de centro, y en el silencio de la habitación, su tic-tac sonaba firme y constante. Era el latido del corazón de mi nueva vida. No encendí la televisión ni puse música. Simplemente me senté allí en la quietud, respirando el aire de mi propia existencia, libre de sus expectativas. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Eran ellos. Primero, una avalancha de mensajes de texto de mi padre, llenos de insultos y acusaciones. Me llamó traidor, desagradecido, un monstruo que había humillado a su propia familia. Luego, los mensajes de mi madre, que pasaron de la incredulidad a la súplica manipuladora, hablando de cómo rompí su corazón y destruí a la familia. Después de los mensajes, vinieron las llamadas. Decenas de ellas. Dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa de madera hasta que la batería se agotó y la pantalla se volvió negra. No sentí la tentación de responder. Establecer ese límite, ese muro de silencio, fue el primer acto de autoprotección real que había realizado en 26 años. Su ruido ya no podía alcanzarme. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Era Sofía. Su voz era irreconocible, no había rastro de la arrogancia o el tono despreocupado de siempre. Estaba llorando, con una voz rota y desesperada. Me contó que la boutique había quebrado oficialmente. Los acreedores estaban llamando sin parar, y los padres de su novio adinerado le habían prohibido volver a verlo. La vergüenza, el escándalo que tanto temía mi madre, se había hecho realidad. No me pidió dinero directamente, pero me suplicó que hablara con nuestros padres, que hiciera algo, porque según ella, estaban completamente destrozados, encerrados en la casa y sin hablar con nadie. Por primera vez escuché a mi hermana sonar no como una princesa, sino como una niña perdida. Escuché todo lo que tenía que decir sin interrumpirla. Dejé que vaciara su pánico y su desesperación. Cuando finalmente se quedó en silencio, esperando mi respuesta, mi voz salió tranquila, sin una pizca de ira o resentimiento. Sofía, lamento mucho que estés pasando por esto, le dije, y lo decía en serio. Pero el dinero de mi fideicomiso nunca fue la solución. Era solo un parche para un problema mucho más grande. No puedo arreglar esto por ti ni por ellos. Durante años he sido invisible para todos ustedes, excepto cuando necesitaban algo. Esa dinámica se terminó esa noche. Tienen que aprender a resolver sus propios problemas. Yo ya no soy parte de esa ecuación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea y luego colgó. Fue la última vez que hablé con ella. Los meses que siguieron trajeron noticias a través de canales indirectos, como ecos de un naufragio lejano. Un primo lejano me contó que mis padres habían tenido que vender la mansión de Coral Gables. La fachada de riqueza que habían mantenido con tanto esmero se había derrumbado sin el colchón financiero que esperaban obtener de mí. Aparentemente, la quiebra de Sofía había desencadenado una cascada de deudas que ya no podían ocultar. Se mudaron a un condominio mucho más pequeño en Doral, un lugar que mi madre siempre había descrito con desdén como el exilio, la humillación social que tanto habían temido. La pérdida de estatus frente a sus amigos del club de campo se había convertido en su castigo autoimpuesto. Irónicamente, al intentar sacrificar mi futuro por su reputación, habían perdido ambas cosas. Un día encontré un sobre en mi buzón con el sello de su nuevo código postal, que era la letra elegante y controlada de mi madre. Dentro había varias páginas. No era una disculpa, era un monólogo de autocompasión, una acusación detallada de cómo mi egoísmo y mi crueldad habían destruido sus vidas. Culpaba mi éxito secreto de su caída, como si mi decisión de construir mi propio camino hubiera sido un acto de agresión directa contra ellos. Leí las primeras líneas y sentí una profunda tristeza, no por mí, sino por ella, por su incapacidad de ver más allá de su propio reflejo. No terminé de leerla. Doblé la carta con cuidado. La rompí en pedazos pequeños, al igual que había hecho con los documentos en el restaurante, y la tiré a la basura. Fue el cierre final.
Mi vida, mientras tanto, floreció en el silencio que ellos dejaron. El restaurante no era solo un negocio. Era mi comunidad, mi familia elegida. Javier y yo expandimos el negocio, abriendo un segundo local más pequeño pero igualmente exitoso. Mi apartamento modesto seguía siendo mi hogar, pero ya no por necesidad, sino por elección. Me gustaba su sencillez, su autenticidad. El reloj de mi abuelo seguía en mi muñeca todos los días, pero su significado había cambiado. Ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino un símbolo de todo lo que había construido con mis propias manos, basándome en valores reales, no en apariencias. Encontré la paz no en la confrontación, sino en la creación. Nunca más volví a ver a Ricardo, Isabel o Sofía. No sé con certeza qué fue de ellos, y he llegado a un punto en el que no necesito saberlo. No les guardo rencor, pero tampoco siento la necesidad de una reconciliación. A veces, la única forma de sanar una relación tóxica es amputarla. Mi victoria no fue humillarlos en mi restaurante. Fue la vida tranquila y plena que construí después de alejarme de su mesa. Mi historia no terminó con un grito de triunfo, sino con el sonido pacífico de una puerta cerrándose suavemente, dejando atrás un pasado que ya no me pertenecía y abriéndose a un futuro que, por primera vez, era completamente mío. Mirando hacia atrás, la lección más grande que aprendí no tiene que ver con el dinero, el éxito o la venganza. Tiene que ver con el valor. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que mi valor era algo que debía ser otorgado por otros, específicamente por mis padres. Esperaba su aprobación como un mendigo espera una moneda, sin darme cuenta de que yo tenía la capacidad de acuñar mi propia fortuna. La verdad es que el valor no es algo que te dan, es algo que construyes. Lo construyes en silencio, con cada decisión honesta, con cada hora de trabajo dedicada a tu pasión, con cada vez que te eliges a ti mismo por encima de las expectativas de los demás. Estaban tan ocupados buscando el éxito en los lugares equivocados que nunca se dieron cuenta de que estaba sentado justo en su mesa. No porque fuera el dueño de un restaurante, sino porque había aprendido a ser el dueño de mi propia vida. Esa noche también me enseñó una dura pero necesaria lección sobre la familia. A menudo nos aferramos a la idea de que la sangre nos obliga a soportar cualquier cosa. La falta de respeto, la manipulación, el desprecio. Pero la familia no debería ser una jaula, sino un refugio. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la que compartimos por sangre, sino la que elegimos por lealtad, por respeto y por amor incondicional. Javier, mi amigo, mi socio, es más familia para mí que aquellos que llevan mi mismo apellido. A veces, el acto de amor propio más grande es tener el coraje de alejarte de la mesa, donde ya no te sirven respeto. No se trata de abandonar a la familia, se trata de dejar de abandonarte a ti mismo por ella. El éxito, como me lo habían enseñado, era un espectáculo. Era el reloj caro, la casa en el barrio exclusivo, el nombre en la lista de invitados. Pero esa noche, en el clímax de mi supuesto triunfo, me di cuenta de que su definición de éxito era hueca. Mi verdadero éxito no fue la revelación de que era el dueño de la corona. Mi éxito fue todo el trabajo invisible que me llevó hasta allí. Fueron las noches sin dormir, la pasión por crear algo hermoso, la integridad que mi abuelo me inculcó. El restaurante no era un trofeo para restregarles en la cara, era la manifestación física de mi alma, un lugar construido con valores que ellos nunca podrían comprar. El verdadero éxito no se exhibe, se siente. Es la paz que encuentras cuando tu vida exterior finalmente coincide con tus valores internos. Mucha gente me pregunta si los perdoné, y mi respuesta es sí, pero quizás no de la forma que esperan. El perdón para mí no fue un acto de reconciliación, no fue abrir la puerta para que volvieran a entrar. Mi perdón fue un acto de liberación personal. Fue soltar la ira, el resentimiento y el dolor que me habían mantenido encadenado a ellos durante tanto tiempo. Perdonarlos significó aceptar que son quienes son, y que su incapacidad para amarme no era un reflejo de mi valor, sino de sus propias limitaciones. La verdadera victoria no fue ver sus rostros conmocionados, fue caminar fuera de ese restaurante y sentirme por primera vez completamente en paz con mi pasado, porque finalmente había reclamado mi futuro.
Hay un poder inmenso en el silencio. En un mundo que nos grita constantemente que debemos ser vistos, escuchados y validados, aprendí que el trabajo más importante se hace en silencio. Mi éxito se construyó en la sombra de su indiferencia. Mientras ellos estaban ocupados con el ruido de las apariencias, yo estaba en silencio, poniendo ladrillo sobre ladrillo, construyendo mi imperio sin necesidad de su aplauso. Que nadie te convenza de que tu valor depende de cuánto ruido hagas. A veces, las revoluciones más grandes son silenciosas. Deja que tu trabajo, tu integridad y tus resultados hablen por ti. Cuando llegue el momento, su voz resonará más fuerte que cualquier grito. Si estás viendo esto y te sientes invisible, si sientes que tu valor es constantemente cuestionado por las personas que deberían apoyarte, quiero que escuches esto con atención. Su opinión no es tu realidad. Eres el arquitecto de tu propia vida. No esperes a que te den un asiento en su mesa. Levántate y construye la tuya. Una mesa donde el respeto sea el plato principal, donde la lealtad sea la bebida y donde el amor propio sea el postre. Tu restaurante puede ser un negocio, un proyecto de arte, una carrera, una familia que tú elijas. No importa lo que sea, siempre y cuando lo construyas sobre una base de autenticidad y respeto por ti mismo. Tu valor no está en debate. Mi historia no es única. Sé que hay miles, millones de Mateos por ahí, luchando en silencio, construyendo en la sombra. Si mi viaje te ha inspirado de alguna manera, si ha encendido una chispa en ti, entonces todo lo que pasé ha valido la pena. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que no está solo y que su momento de reclamar su poder llegará. Y no olvides suscribirte al canal, porque seguiremos compartiendo historias de fortaleza silenciosa, de aquellos que convirtieron el dolor en poder. Gracias por escucharme y recuerda siempre, el verdadero valor no se hereda, se construye.